Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarle un poco de cada mujer, que cómo cada mujer pudo traspasar, sí, a través de las oraciones. Usted mira, bueno, pastora, yo soy hombre, entonces esta palabra no es para mí, es para usted también, ¿sí? Porque la palabra, las escrituras nos enseñan mucho sobre hombres y mujeres de fe, sobre hombres y mujeres proféticos, amén. Entonces yo quiero hablarle de la oración que traspasa límite, que traspasa frontera, que puede traspasar crisis, que puede traspasar enfermedades, que puede traspasar cualquier situación, amén. ¿Sabe que en el libro, hoy quiero hablarles, ¿sí?, de la oración, como les decía, que traspasa? Y una de las cosas que hacen las oraciones, cada vez que nos levantamos en oración, traspasamos generaciones. Eso es lo que hace la oración, es traspasar generaciones, ¿sí? Y hoy quiero hablarles de algunas de estas mujeres que como madres, ¿sí?, pudieron traspasar a través de la oración, pudieron cambiar historias de vida y pudieron también marcar generaciones, ¿sí? Entonces, ¿sabe que nos encontramos en el libro de Génesis? Creo que la mayoría se sabe las escrituras y el que no se las sabe no se preocupe, ¿sí? Pero las encontramos en el libro de Génesis, encontramos a una mujer llamada Sara, y creo que muchos saben cuál es la historia de Sara. Sara era la esposa de Abraham, ¿sí? Entonces dice las escrituras que Sara era como estéril, muy bien. Dice, y no le podía dar hijos a Abraham, ¿sí? Y sabe que una de las cosas que le estaba sucediendo a Sara, que dice la palabra que ya era, en cierta forma, estaba en su vejez. Y Abraham también estaba en su vejez. Y dice que Dios había traído una palabra sobre Sara, sobre Abraham, y Dios le había hablado que él le daría un hijo, y ese hijo era la promesa, y que a través de ese hijo se habilitaba la promesa, y se iban a convertir en padre y madre de muchedumbres, iban a ser padre de naciones, ¿sí? Pero sabe que algo comenzó a pasar con Sara, y comenzó a darse cuenta que empezaron a pasar los años, los días, los meses. Dice las escrituras que ya tenía 90 años, ¿sí? Y todavía no daba luz. Imagínense una mujer de 90 años, que ya no menstrua, que ya no produce, una mujer de 90 años que ya le es, en cierta forma, humanamente es imposible que pueda tener hijos, ¿sí? Pero dice que ella comenzó en cierta forma a meterse en lo que Dios le había hablado, y como veía que no podía darle un hijo a su esposo, ¿sí? Entonces dice que ella llama a una de sus criadas, una de sus sirvientas, ¿sí? Y dice que la llama, y esta era Agar, ¿sí? Y dice que la pone y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, yo te voy a dar a mi sierva Agar, ¿sí? Y vas a tener un hijo con ella, vas a tener relación, y bueno, vamos a tener un hijo a través de ella. Entonces cuando ella vaya a llegar la hora de poder dar a luz, yo lo voy a recibir entre mis brazos, y eso va a ser como una señal de que ese hijo va a ser para vos y voy a ser como madre, ¿sí? Pero sabe que cuando Agar quedó embarazada y Agar tuvo a su hijo Ismael, ¿sí? Dice que Agar comenzó en cierta forma, comenzó a burlarse de Sara, comenzó a burlarse porque Sara no podía tener hijos. Y sabe que el plan de Dios no era que Sara le diera a Agar a Abraham, sino que el plan de Dios era que Sara se tenía que mantener en la palabra, porque Dios le había dado una promesa. Y sabe que muchas veces nos encontramos con muchísimas promesas de parte de Dios para nuestras vidas como mujeres, para los hombres, para los hijos, y a veces las emociones, yo quiero hablarles sobre mucho a las mujeres, porque a veces la mujer es muy emocional, la mujer enseguida como que entra en una crisis, entra en llanto, la mujer es como que todo lo quiere ahora, la mujer es como que quiere la solución rápida, y a veces emocionalmente es media inestable la mujer.
Y el hombre me dice, pastora, ¿está hablando de mi esposa usted? Algunos me hacen... Y sabe que muchas veces el comportamiento de la mujer es así. Y algo estaba pasando con Sara. Sara ya se veía vieja. Sara pensaba, Dios me dio una palabra, Dios me dijo de una promesa, pero no está pasando nada. Y a veces el esperar el tiempo en Dios, la persona entra en un estado de ansiedad. Y la ansiedad muchas veces te juega en contra, porque la ansiedad no proviene de Dios. La ansiedad proviene de Satán. La ansiedad lo único que hace es traer pensamientos frustrantes, donde te limita, donde te hace estar en un estado, en cierta forma, de ansiedades, de pánicos, de angustia, de frustración. Y creo que en cierta forma algo le estaba pasando a Sara de esa forma, ¿sí? Pero dice que cuando nació Ismael, que la madre era Agar, nuevamente Dios vuelve a hablarle a Abraham y a Sara y le dijo a Abraham, ese niño no es el hijo de la promesa. ¿Sí? Entonces algo comenzó a entender y comenzaron a entender que ese no era el plan de Dios. Y uno tiene que entender de que cuando se nos revela el plan de Dios, tenemos que mantenernos en el plan de Dios. Todos los días ir a la oración y decirle al Señor, Señor, todos los días, ayúdame a entender tu plan, ayúdame a estudiar tu plan, ayúdame a cumplir cada día tu palabra para que seas tú en mí, ¿sí? Entonces dice la palabra que el plan de Dios era que desde Sara naciera la promesa, ¿sí? Hasta que un día dice que Sara quedó embarazada. Y dice que Sara tenía 90 años cuando quedó embarazada. Y dice que nace, ¿quién nace? A ver si alguien sabe, ¿cómo se llama? Isaac, muy bien, ¿sí? Y dice la palabra, ¿sí? Que en cierta forma Sara queda embarazada y nace Isaac. ¿Sí? Pero hubo un periodo de confrontación, hubo un periodo de malas decisiones, hubo un periodo donde Sara tomó una decisión, ¿sí? Y esa decisión la había llevado a hacer algo equivocado. Y quizás muchas veces uno toma decisiones incorrectas y a veces uno le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque muchas veces se toma decisiones a la apresurada, porque muchas veces se toma decisiones conforme al pensamiento desordenado, a la ansiedad. Y es ahí que cuando uno toma las decisiones más con un temperamento, cuando está enojado o cuando está frustrado, toma decisiones a la ligera, vienen situaciones y se activan lamentablemente sucesos que vienen a marcar una historia distinta a lo que uno esperaba. Entonces ahí comienzan quizás los conflictos, como le pasó a Sara con Agar. Empezaron los conflictos, empezaron los celos, empezaron las envidias, empezaron las quejas, ¿sí? Pero Dios no tenía ese plan para ella, ¿sí? Sino que lo que Dios quería hacer era que pudieran entender que no tenían que mirar lo natural, que no tenían que mirar lo que estaba al lado para poder provocar la palabra, el ámbito de los cielos, sino que tenían que mirar la palabra, tenían que contemplar a Dios, tenían que contemplar a Yahweh para que la palabra se naturalizara sobre ella. Amén. Entonces, lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Sobre ella, Dios la había escogido como un vientre profético. ¿Para qué Dios la había escogido como un vientre profético? Dios la había escogido como un vientre profético porque Dios estaba estableciendo y habilitando la promesa sobre ella. Porque no tan solamente la promesa estaba sobre su vida, sino que habla la palabra que estaba sobre naciones. Naciones vendrían de ello. Mire, en Génesis dice la palabra, dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, dice el Señor, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Sí, madre de naciones. Y quizás Dios te está hablando de una promesa y vos le decís, Señor, esto es para mí realmente. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo las cualidades, yo no tengo las características, yo no tengo esto para hacer aquello. Pero Dios, si Dios te escogió, es porque Él sabe lo que Él puso desde antemano, desde la fundación de la tierra. Él ya sabía lo que había gestado sobre tu vientre profético. Amén. Entonces, ahora vemos una palabra, ¿sí?, que sobre
sobrepasa a una mujer. Y en cierta forma esta palabra estaba marcando y estaba sellando un vientre profético donde Dios las tenía escogida para que se formase la madre de la promesa. Amén. Y quiero decirte en esta noche que Dios te ha escogido para que seas parte, para que seas madre de la promesa. Amén. Para que puedas en cierta forma vivir de la plenitud de todo aquello que Dios predestinó para cada una. Amén. Ahora, la palabra también nos enseña que no tan solamente Sara tuvo que confrontarse con un montón de cosas, tuvo que romper estructuras sobre su vida, tuvo que confrontar su manera pensante, porque para ella era imposible a los 90 años quedar embarazada, porque el primer plan que ella había tenido con su sierva Agar no era el plan de Dios, y eso también había traído muchísima frustración, y esa decisión había hecho que a ella se le levantaran en contra a Agar, ¿sí? Entonces, pero Dios tuvo que hablarle nuevamente y hacerle entender que todo lo que tenía, ¿sí?, sobre ello era de la voluntad de Dios, no era de la voluntad humana. Entonces muchas veces alguien quiere actuar conforme a la voluntad humana y es ahí cuando le erramos. Amén. Entonces decirle a tu hermano, cuando vos actuás conforme a tu voluntad y no a la de Dios, ahí errás. Y ahí está la clave. Amén. Entonces es ahí cuando le erramos, cuando con todo nuestro pensamiento, con el que yo creo, con el que yo veo y esto no me gusta y aquello, tomo decisiones y la erro, porque me estoy dando cuenta que no es lo que dijo Dios. Bueno, no lo dijo Dios así, pero quizás si lo hago de esta manera, capaz que funciona. Pero Dios no se mueve. Cuando Dios te dice, es a la derecha, no te vayas a la izquierda. Amén. Mire, entonces, uno tiene que entender de que Dios traspasa todo paradigma, todo lo que para uno parece una naturaleza humana de imposible, para Dios todo es posible. Amén. Decirle a tu hermano, para Dios todo es posible. Amén. Entonces, mire, encontramos en el libro de Génesis 21:6 que dice, Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. Es tremendo. Dice, me vuelvo a poner anteojón. Dice, no veo nada, hermano. Dice, Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán ¿cómo? Conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice las Escrituras? Que Sara fue mamá, le nació su hijo Isaac. Y sabe que Isaac significa tiempo de sonrisa y risa. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué me estaba hablando Dios en este día? Algunos dicen, bueno, pastora, ¿cómo hace para que le hable Dios? Y me meto en las Escrituras, porque las Escrituras es la palabra de Dios. Entonces, si yo leo las Escrituras y se me revela, Dios me está hablando. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? De que comienza la temporada de la risa, de que comienza la temporada de lo posible, de que comienza la temporada de que todo aquello que por tantos años se te había atrasado, se te había postergado por causa de decisiones incorrectas, hoy el Padre te está diciendo que traigas esa palabra a su promesa y Él la va a habilitar. En medio de lo imposible, Dios lo va a hacer posible. Amén. Porque Dios te está diciendo, mujer, familia, en esta tarde, Dios te está diciendo, llegó el tiempo de la sonrisa. Y cuando Dios habilite la promesa sobre tu vida, muchos se reirán contigo. Pero no se van a reír por burlarse, sino que se van a reír de gozo por causa de lo que Dios está haciendo. Y sé que es un tiempo de liberación, de restauración, pero también es un tiempo de restitución. Amén. También nos encontramos con otra mujer llamada Rahab. Rahab se encuentra en el libro de Josué. Ahora te diré, ¿quién es esa pastora que nunca la leía en las Escrituras? Rahab era una prostituta, ¿sí?, que se encontraba dentro de Jericó.
¿sí? Dice las Escrituras que cuando llegó el tiempo de poder conquistar Jericó, dice que Josué había mandado unos espías para que vieran cómo estaba Jericó. Y dice que esta prostituta los encontró y dice que hombres guardianes dentro de Jericó se habían enterado que estaban estos hebreos metidos en esos lugares. Entonces lo que hizo esta prostituta, Rahab, dice que los ocultó. Los ocultó porque sabía que eran hombres hebreos, que eran de Jehová de los ejércitos. Y más allá de todo, era una mujer temerosa. Entonces, lo que hizo esta mujer prostituta de Jericó fue salvar la vida de estos espías hebreos. Esta fue la razón por lo que su familia, dice la palabra, por cuanto ella había escondido, ¿sí?, a estos hombres hebreos, dice las Escrituras, por cuanto ella los había escondido, fue la razón para que toda su familia se salvara. Cuando los hebreos comenzaron, dice las Escrituras, a atacar a Jericó, gracias a la fe de esta mujer que muchos habían despreciado, se ganó un lugar entre el pueblo de Israel. Entonces llegó a ser uno de los, en cierta forma llegó a ser uno de los antepasados de Jesús y obtuvo un puesto entre los pueblos hebreos. Amén. ¿De dónde sacamos esto? Porque encima se ganó un lugar donde fue llamada como mujer de fe. ¿Sí? Miren, Hebreos 11:31 dice, por la fe de la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y esta palabra la habla entre los hombres de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando somos mujeres de fe, que cuando dejamos que la palabra comience a actuar en nosotros y permitimos que a través de esa fe comenzamos a obrar conforme a la palabra y comenzamos a actuar con otras personas y comenzamos a extender la mano más allá de cómo nos llamen, más allá de cómo nos tengan etiquetado, siempre la fe va a actuar a tu favor. ¿Por qué? Porque la fe es la activación de la palabra. ¿Cómo sé yo que tengo fe, pastora? ¿Cómo sé que tengo la fe de la palabra? Porque cuando oigo la palabra y comienzo a actuar, a hablar la palabra y le creo a la palabra, lo que me hace esa palabra es alimentar una fe que se mueve en medio de lo imposible. Entonces lo que hizo esta fe a través de esta mujer no tan solamente protegió a unos espías, sino que trajo salvación sobre la familia. O sea, la fe de la palabra de Dios, lo que nos está enseñando en esta noche, que Dios quiere levantarte para salvación de familia, para salvación de generaciones. Lo que Dios te está diciendo en este tiempo, que Dios te va a llevar a lugares donde quizás nadie se ha atrevido a meterse, para que puedas provocar cambio, para que puedas ayudar familias, generaciones que muchos otros quizás han menospreciado. Pero hoy la palabra te está diciendo, te voy a alimentar por la palabra, te voy a levantar en fe para que puedas salvar familia, para que a través de la fe puedas provocar cambios. Amén. Y este es un tiempo de provocar los cambios en Dios. Amén. Ahora, después tenemos a otra de las mujeres. Tenemos a Débora, que esa ya la reconocen todos, ¿sí? Débora era una profetisa y jueza, ¿sí?, que en cierta forma lideraba a Israel cuando no había rey, ¿sí? Entonces ella dice que convocó al ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz durante 40 años. Durante 40 años. Miren, Jueces 5:7, anótelo, Jueces 5:7. Dice, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre de Israel. Amén. Me levanté. ¿Cuál fue la acción? Se levantó. Y sabe que a veces uno está en una acción o en un lugar sentado, decaído.
de que no puedo hacerlo, pastora, de que a veces me vienen ataques, a veces vienen crisis, a veces siento que el otro habla mal de mí, a veces siento que el otro ni siquiera me da bolilla, vienen las enfermedades, me levanto y pasa una cosa, cuando me logro levantar pasa otra cosa, pasa otra cosa, pasa otra cosa. Y a veces el hogar está tan revolucionado y no hay nadie que se levante. No porque yo estoy cansado, no porque yo vengo de trabajar, no porque al final el uno para el otro, para acá, para allá, la crisis, los problemas, los niños alborotados y nadie se levanta. Pero hoy Dios te está llamando a levantarte. Hoy Dios te está llamando a levantarse en la oración, a poder proclamar un cambio sobre la familia, a poder activar el movimiento de la palabra. Porque a veces uno espera que el otro cambie para poder cambiar. Sobre todo en los matrimonios pasan estas cosas. Quizás la mujer se pone en oración: Señor, yo te pido que cambies a mi esposo, que es un iracundo, que sea aquello, que es lo otro. Y quizás dentro tuyo hay muchas áreas que tenés que cambiar. Entonces Dios dice: bueno, voy a cambiar a tu esposo, pero primero quiero cambiarte a ti. Y a veces quizás se presente al esposo delante de Dios: Señor, yo te pido que me cambie a mi esposa por esto, por la otra y por aquello, porque se me convirtió en una brujita, en la gordita, en lo otro y lo otro. Pero Dios te está diciendo: pero yo quiero cambiarte a ti. ¿Sí? Entonces, para provocar cambios necesitamos primeramente que Dios comience por acá, por nuestras vidas, para provocar los cambios. Pero para provocar esos cambios debemos atrevernos a levantarlos de la situación en que estamos. Alguien que se levanta es alguien que reconoce en el lugar donde está. Alguien que se levanta es alguien que se determina a accionar. Alguien que se levanta es alguien que se determina a un cambio. Y esta es la noche donde Dios te está diciendo: es la noche que te determines al cambio. Es la noche que le digas un basta a todas las situaciones que te están afligiendo o te están perturbando o te están molestando o vienen las tinieblas a oprimirte. Tu casa quizás se llenó de hechicería, se llenaron de espíritu y me siento atormentada, pastor, y no puedo dormir y mis hijos no pueden dormir y se me enferman y el trabajo y hay crisis y hay pobreza y hay un montón de cosas que están pasando sobre mi casa. Pero algo que dijo Débora: es necesario que yo me levante como madre de esta nación. Es necesario que alguien comience a interceder. Es necesario que alguien vaya en Dios y comience a provocar los cambios a través de la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque si yo no tengo palabra, no tengo sustancia del Mesías. Entonces necesito la palabra para que provoque cambio primeramente sobre mi vida. Amén. Porque la palabra es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene poder. Poder para quebrantar todo espíritu, toda enfermedad, poder para sanar, para liberar, poder para transformar las vidas sobre todas las cosas. Entonces en esta noche lo que Dios te está diciendo: llegó el momento de levantarse, llegó el momento de accionar, llegó el momento de proclamar la palabra dentro de tu hogar, llegó el momento de que la oración comience a traspasar tus hijos, comience a traspasar tu esposo, comience a traspasar tu esposa, comience a traspasar tus generaciones. Porque cuando alguien se levanta dentro del hogar, le puedo asegurar que Satanás comienza a huir. ¿Por qué? Porque cuando alguien se determina el cambio, la luz del Mesías comienza a alumbrar. Y cuando el Padre comienza a alumbrar, las tinieblas comienzan a retroceder. Amén. Den un aplauso al Rey de Gloria. Mire, nos encontramos con Ruth también. Ruth, usted sabe que no era israelita, Ruth era moabita, ¿sí? Pero dice la palabra que se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por sobre todas las cosas el amor a su suegra. Esa tiene pero triple corona se ganó. Yo me llega uno nomás. ¿Sí? Y dice que ella... La palabra nos enseña que abandonó su casa, ¿sí? Abandonó su familia, abandonó toda su cultura ante Dios, porque era moabita.
Y en el pueblo moabita era un pueblo anti Dios, era un pueblo donde no había palabra de Dios. Era un pueblo anti Dios donde habían pecados, donde había hechicerías, pactos, muertes, abortos, lujurias, promiscuidades sexuales, estafa, montones de cosas. Era un pueblo anti Dios, ¿sí? Pero ¿sabe que alguien se atrevió a cambiar su genética? A cambiar sus pensamientos, su cultura y su doctrina, ¿sí? ¿Para qué? Para servir al Dios de Noemí, ¿sí? Entonces nos encontramos con Ruth, dice la palabra, dice las escrituras que Noemí, sí, se había ido con su esposo, con sus hijos a la tierra moabita porque en Belén había llegado un tiempo de hambre, pero dice que cuando ella se va al pueblo de los moabitas, dice que ahí muere su esposo, mueren sus hijos, pero le quedan sus nueras, Orfa y Ruth, ¿sí? Y dice que cuando ella se entera de que Belén nuevamente estaba siendo visitada por el Padre, de que nuevamente había abundancia, ella decide volver a su tierra. Y dice la palabra que ella le dice a sus nueras, miren, es necesario que vuelvan ustedes a sus casas con su familia porque yo me vuelvo para Belén, ¿sí? Y ellas dijeron, no, jamás nos iremos, no nos quedaremos, sino que vamos a estar como. Y ella le dijo, por más que yo vuelva a casarme, por más que yo vuelva a tener hijos y por más que ellos se hagan grandes, ya no van a ser para ustedes, así que mejor vuelvan para sus casas. Dice que se fue Orfa volvió a su lugar de sus casas, de sus parentelas, pero Ruth le dijo, jamás te voy a dejar. Quien sea tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú vayas yo iré, ¿sí? Y dice que se fueron y dice que en Belén comenzaron a ver cómo regresaba Noemí, cómo estaba Ruth. Dice que Ruth fue a trabajar a los campos de Boaz, sí, que era pariente de Noemí. Y dice que comenzó todo un trayecto. Primero, no vemos en las escrituras que Ruth se quedara llorando. No vemos en las escrituras que Ruth le pusiera las quejas a la suegra. No vemos en las escrituras que Ruth vaya y dijera, ucha, otra vez tengo que ir a trabajar por mi suegra, traerle comida y al final mejor me voy y me busco otro hombre. Jamás hizo eso. Vemos una mujer que fue trabajadora, esforzada y determinada. Amén. Trabajadora, esforzada y determinada. Entonces, ¿qué nos habla acá? De que cada día nos debemos esforzar para los cambios. ¿Querés que tu hogar cambie? Esforzate, determinate. ¿Y cómo lo hago, pastora? Metete en la oración. Mientras más se levanten situaciones, más me voy a la oración, más me voy a las escrituras. Mientras más situaciones vengan, más me determino el cambio. Porque mientras más le damos lugar a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestra manera pensante, es ahí cuando comienza una revolución de pensamientos en nuestras mentes, donde viene la frustración, donde viene la ansiedad, donde viene la angustia, donde vienen las persecuciones, donde vienen los pleitos, los enojos, los celos, las envidias, montones de cosas. Hasta las enfermedades provocamos en nuestra manera pensante y por eso se naturaliza muchas veces en el cuerpo. Amén. Entonces nos encontramos con una Ruth trabajadora, esforzada y determinada. Ella se atrevió a despojarse de toda una forma de vida para cambiar toda una historia. Ella quería cambiar su historia. Y sabe que a veces nos encontramos con mujeres que vienen de una manera, y hombres también, por supuesto, que vienen de una manera de crianza, de formación, donde quizás en la casa solamente se hablaba con violencia, a veces con golpe, quizás a veces no era con golpe, pero era con palabras violentas, quizás no había amor, no había abrazo, no había un te quiero, quizás pasaron montones de cosas. Quizás la madre le enseñaba a las hijas que el día de mañana que se casaran con un hombre el cual pudieran manipular, el cual pudiera mantenerlos así, la cabecita baja, ¿sí? Y pudieran hacer lo que se le daba la gana porque el hombre no manda en la casa, ¿sí? Y quizás venían con toda una cultura así, demoníaca anti Dios, ¿sí? Porque la palabra nos enseña que nosotros salimos del costado del hombre, amén, del costadito, dice que Dios sacó, ¿qué cosa? La costilla. Mira a su esposa y diría, qué costillita, ¿eh? Qué costilla. Ay, Señor. Entonces, Dios no la puso ni atrás ni adelante, al costado, para que fueran a la par continuamente en la presencia de Dios, en el amor de Dios. Por eso Dios no ve como
Uno, somos uno, no somos dos. ¿Sí? Entonces necesitamos entender que para los cambios necesitamos trabajar. ¿En qué trabajamos, pastora? Si yo plancho, yo cocino, yo lavo, mire, y no sé si decirle hijo demonio, pero son hijos, sí son hijos. A veces le dicen a los hijos demonios, tengo unos demonios, pastor. No le diga demonio a sus hijos porque se le van a formar en demonios, ¿sí? Entonces, y pastores, ¿qué más tengo que trabajar? No hablo de esos trabajos. Hágalo junto a su esposo, junto a sus hijos, compartan los quehaceres de la casa, tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que habla de trabajar en nuestra vida, procesos que tenemos que pasar. Tenemos que dejar el pasado. Tenemos que dejar la falta de perdón. Tenemos que dejar los enojos. No, es que a mí me cuesta ver a mi esposo así porque mi padre era así. Pero vos no te casaste con tu padre. Vos te casaste cuando supuestamente te pusiste de novio porque te gustaba, lo quería, lo amaba y después te casaste o te juntaste, no sé qué pasó. Y después viene toda una historia de vida deformada por causa de heridas del pasado. Por causa quizás de abusos, por causa quizás de violencia, por causa quizás de maltrato, de gritería, y así el hombre, no, que yo no puedo abrazar a mi esposa, ni a mis hijos, ni decirle te amo, porque yo venía de un hogar duro, y duro, pastora, y soy duro, pastora, ¿sí? Pero Dios cambia las historias de vida. La palabra nos enseña que antes estábamos en tinieblas, antes estábamos cautivos, antes estábamos heridos, fragmentados, hechos pomada estábamos antes, ¿verdad? Pero cuando Dios se nos reveló y el Padre y salió a mi encuentro, porque no es que yo salí al encuentro del Padre, sino que el Padre salió a mi encuentro y entendí que era el Padre. Y comencé a que Él cambiara mi historia de vida. Él nos sacó de las tinieblas, nos llevó a la luz admirable y comenzó a tratar con nosotros. Entonces nos dimos cuenta que había tanto pecado, tanta maldad en nuestras vidas, tantas iniquidades, tanta orfandad, tanta hechicería, tantas cosas, que el Padre comenzó a tratar con nosotros y le pedimos perdón a Dios. Y Dios trae esa redención a través de Jesús. Viene esa redención por medio de la sangre del Mesías y comienza a tratar y comienza a sacar. Y ese trabajo tenemos que hacer todos los días como familia, permitirnos que la palabra a través del Espíritu Santo saque lo que nos sirve, saque el enojo, saque la orfandad, saque las iniquidades, saque las culpas, saque el enojo de padre a hijo. ¿Sabe cuántos hijos están enojados con sus padres? ¿Y cuántos padres están enojados con sus hijos? Pero mañana vamos a tener un lindo día de la madre, ¿eh? Hoy lo sacamos todos sanos. y eso hay que sanarlo. Porque cuando no se sana la generación dentro de casa, dentro del hogar, se forman generaciones heridas. Y forman generaciones heridas. Y forman familias deformadas, heridas, rechazadas. Y es por eso que después la hija y pastores se volvió a repetir la historia. A mí me golpeaban, yo era una mujer abusiva y mi hija al final después se casó con otro hombre abusivo. ¿Por qué? Porque los espíritus se atraen, porque nunca fue libre, porque nunca fue sana. Entonces la historia de vida se vuelve a repetir, porque la iniquidad se siguió transmitiendo, porque la casa nunca fue libre y los espíritus generacionales siguieron penetrando las puertas de esas casas. Por eso hay que trabajar, por eso hay que esforzarse cada día. Decirle a tu hermano, tenés que esforzarte cada día. ¿Y cómo me esfuerzo, pastora? Orando. Aunque sea una vez en la semana, tomate un tiempo de ayuno. Una vez. Aunque sea 15 minutos todos los días, comenzá a ejercitar ir a la palabra. Me cuesta, pastora, pero comenzá a hacer una disciplina de palabra, andar a las escrituras. Y después determinate. Porque si vos me decís, bueno, lo voy a intentar, pastora, voy a intentar hacerlo, no lo vas a hacer y vas a fracasar. Pero cuando alguien se determina, hay una posición de cambio. Es decir, le doy un basta a esto y me determino y doy un giro y comienzo una historia nueva. Amén. Entonces vemos a Ruth que ella se determinó al cambio.
Sí, se determinó a romper toda una cultura, una genética de muerte, de hechicería, una genética antidios. Ella la quebrantó, porque ella se tomó del Dios de Noemí, ella se tomó de Jehová de los ejércitos. Y sabe que por causa de que ella comenzó a conquistar el corazón de Dios, comenzó a ser esforzada, comenzó a trabajar. Dice las Escrituras que conoce a este hombre llamada Boaz, que Boaz significa redención. ¿Y sabe lo que hizo Dios a través de este hombre? Redimió a Ruth. Trajo una redención, sacó su genética maldita, quebrantó todas sus iniquidades. Trajo una redención sobre su vida, trajo una redención sobre la familia, trajo una redención tan gloriosa. Fue traspasada. Yo creo que algo que hacía Ruth era meterse en la oración. Cuando escuchaba a Noemí clamar, yo creo que Ruth también se ponía a clamar y le decía: Señor, así como eres el Dios de Noemí, yo quiero que seas mi Dios, quiero que seas mi Padre. Y trajo, mire lo que es, porque de alguien que vino de una cultura antidios, Dios la escogió, Dios trajo redención sobre ella, y Dios hizo que se casara con Boaz, y Dios lo que hizo sobre Ruth, sobre una moabita, fue escogida para que fuera la bisabuela de David. Fue tremendo. Entonces, ¿qué me habla de esto? Que las oraciones cambian genética, que las oraciones traspasan las generaciones, que las oraciones pueden transformar, pueden cambiar historias de vida por completa. Por más que viviste en un pasado de frustración, de violencia, de hechicería, si vos te determinás hoy al cambio, tu presente va a ser exitoso, tu presente va a ser victorioso. En tu presente y en lo que Dios te va a traer en tu futuro, va a ser cosas gloriosas. La promesa va a estar activa continuamente. Amén. Mire, en Ruth 1:16 dice: pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Fue tremendo la decisión que ella toma. Amén. Ahora también nos encontramos con Ana. Ana está en el libro de Samuel. Dice las Escrituras que Ana, mire, si puede ir al libro Primera de Samuel, hágalo, aquellos que tienen Biblia. Voy a poner Primera de Samuel, vaya Primera de Samuel, capítulo 1. Mire, Ana estaba casada, ¿sí? Ahora le quiero leer una parte de acá. Espere que quiero leerle una partecita de acá. Ana estaba casada con un hombre que se llama Elcana, se llamaba, ¿sí? Y sabe que Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina. Y dice la palabra que Penina continuamente también la menospreciaba. Es muy parecida a la historia de Sara. Y dice la palabra que Penina se burlaba de ella. Continuamente se burlaba de ella. A tal punto que Ana dejó de comer. Ana comenzó a entrar en un estado de tristeza, de angustia. Hasta que Elcana le dijo: Ana, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan afligida? ¿No te es mejor que esté yo, que te amo tanto, que soy tu hombre, que soy tu esposo, que hijos? Y ella entendía que si ella era madre, algo iba a suceder, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque ella estaba entendiendo de que cuando hay un vientre marcado, y cuando hablo de vientres proféticos, hablo de depósitos proféticos. Cuando hablo de depósito profético, hablo de palabra que Dios trae al vientre, esa semilla que comenzamos a gestar y en el tiempo de Dios comienzan a naturalizarse. Amén. Entonces, dice que esta mujer, ¿sí? Penina comenzó
a hacerle burla, y Ana comenzó a angustiarse. Entonces dice que Ana comenzó en cierta forma, comenzó a estar angustiada, a estar triste. Dice, estaba afligida, había aflicción sobre su vida. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo estaba? Amargura de alma. Porque no estaba aconteciendo lo que ella quería, porque era estéril. Y estaba amargada por situaciones que no estaban aconteciendo. Y dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué quiere decir abundantemente? Que derramó su corazón delante de Dios, que no se guardó nada, que comenzó a orar con el Padre, comenzó a orar. Dice que había sido el momento de ir al templo y de subir las ofrendas, todo lo que habían preparado durante el año. Ella los llevó, sí, con su esposo. Por ella lo que hizo fue derramarse delante de Dios, derramarse continuamente y comenzar a orar, porque estaba afligida, estaba perturbada, había amargura en el alma. Y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, ¿sí? Y dice la palabra que ella comenzó a hablar, a orar. Quizás hay amargura en tu alma, quizás hay tristeza y no sabes qué hacer. Anda a la oración, pero pastora, tengo que ir a orar. Y no pasa nada. Y a veces, ¿saben por qué no pasa nada? Porque a veces queremos que venga la respuesta ya, ahora, la quiero ahora, pastora. O a veces queremos que Dios responda a una decisión equivocada. A veces queremos que Dios nos dé algo que todavía no es el tiempo de darnos. O a veces queremos que Dios haga algo o en alguien que todavía no está preparado para hacerlo. No Dios preparado, sino la persona. Entonces necesitamos entender que cuando permanecemos en la oración, permanecemos en la presencia del Padre. Y es ahí en la oración que tenemos el acceso de estar continuamente en su presencia. Pero le puedo asegurar que cuando un corazón se derrama con sinceridad, cuando un corazón se abre, se derrama delante de Dios y le entrega todo a Dios y le dice, Señor, todo esto no es mío, todo esto te pertenece, no sé lo que vas a hacer, pero haz lo que quieras. Y si me quieres dar algo de esto, me lo das, pero si no me lo querés dar, no me lo des, porque es tuyo. Porque a veces tenemos una forma rara de pensar. Mi ministerio no es mi ministerio. Es el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Mi iglesia no es mi iglesia, es la iglesia de Dios, trayendo todos los días la palabra, reformando nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que entender de que cuando le entregamos a Dios todos los dones, todos los talentos, porque a veces hasta nos aferramos a dones y a talentos, no, esto es mío y así lo voy a usar, pero ¿de qué te sirve usar dones y talentos cuando lo estás usando a tu manera, conforme a la carne y no conforme a Dios? Porque por más que Dios nos haya dado dones y talentos, le pertenecen a Dios. Entonces cuando le decimos a Dios, Señor, te entrego todo, te entrego mis hijos, te entrego mi esposo, te entrego mi vida, porque nada nos pertenece. Entonces cuando le entregamos a Dios, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra familia, le decimos, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Que todos los días sea tu palabra sobre mi familia, no mi palabra conforme a la carne, sino tu palabra conforme a la sabiduría que tú tienes. Para obrar, Señor, tienes que obrar, sigue obrando, tienes que sanar, sigue sanando, tienes que quebrantar, siga quebrantando, Señor. Pero que no se haga más conforme a mi voluntad. Y sabe que Ana comenzó a derramar su corazón. ¿Hace cuánto que no derramas tu corazón delante de Dios?
Sí, pastora, porque yo fui hoy a orar. ¿Y cómo oraste? Señor, te pido, porque a veces vamos a la presencia de Dios como el supermercado. Llevamos la lista de todo lo que necesitamos y después, y te doy gracias, papá. Amén. Y me voy. Y así estamos. Pero ¿conoces a papá? No, yo sé que es un Dios. Pero ¿cómo es? Porque uno tiene que aprender a tener una relación y una comunión con Dios. Y a veces no es te pido. A veces solamente, Señor, aquí estoy. Esto es lo que soy. A veces venimos cargados de afanes, de ansiedades, de situaciones. Y yo creo que Ana estaba tan amargada por esa carga que traía de Penina, de todo lo que traía, que le burlaba, que la acechaba continuamente, que se paseaba con los hijos Penina y le decía, vos no tenés nada. ¿Sí? Y creo que dijo, Señor, aquí estoy, y esto, ya me cansé de esto. ¿Hace cuánto que no derramás tu corazón en Dios? ¿Hasta cuándo no dijiste, Señor, no quiero más esto, ya me cansé de vivir así? Y cuando le decimos así al Señor, no quiero más, perdóname. Perdóname por haber peleado con mi fuerza, perdóname por haber tomado decisiones conforme a mis pensamientos, a mis emociones, a mi manera de enojo, a mi carácter, a mi yo, a mi amargura, a mi frustración. Porque a veces queremos que nuestros hijos trabajen o accionen como nos gusta, pero los maltratamos con palabras. Sos un inútil, móvete para allá. Vos sos una torpe, anda a cocinar. Vos móvete para acá, vos haces lo otro. Y después nos presentamos delante de Dios, Señor, aquí estoy, acá estoy. Y el Señor dice, mientras tenga problema con tu esposa, eso va a hacer que las oraciones no tengan respuestas. Entonces, si hay un problema familiar y no se arreglan y hay heridas y hay enojo entre el matrimonio, le puedo asegurar que te presentás delante de Dios, pero no hay respuestas porque no derramás tu corazón. Te presentás con la misma soberbia, con el mismo enojo y con la misma frustración y le decís, Señor, yo necesito esto y hoy decretamos en el nombre de Jesús. ¿Qué se hace? ¿Cómo vas a decretar algo con un corazón que está apartado de Dios? Los decretos se establecen y se ejecutan conforme al corazón alineado al Padre. Y no decretamos porque hoy se me dio la gana de decretar algo, sino que decretamos conforme a la palabra que Dios nos dio para establecer en el tiempo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces es necesario ir como Ana y derramar nuestros corazones delante de Dios para que sea Dios. Y sabe que este vientre de Ana fue tan marcado, tan sellado por Dios, esta oración, y ella comenzó a orar. Y dice que cuando ella le dijo a Elí, al profeta, no, Elí, no estoy ebria, estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y Elí dice que le habló y le dijo y le dio la respuesta y le dijo, mire, Elí respondió y dijo, ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Y el Señor hoy te está diciendo, quiero que vuelvas, quiero que seas llena de gracia, quiero que te levantes, quiero que vuelvas a sonreír, quiero que vuelvas al camino. ¿Qué te apartó del camino? Volvé al camino, volvé y comenzá a comer. ¿Qué comemos, pastora? La comida espiritual, las escrituras. Volvemos a la mesa del Padre. Dejemos de comer de la mesa de la amargura. Dejemos de comer de la mesa de la tristeza, de la confusión, del pleito, del enojo. Y volvamos a la mesa del Padre. Porque en la mesa del Padre hay abundancia, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay felicidad. Por eso Él le dijo, mire, le dijo, y ella, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo triste, pero ¿qué pasó, pastora? Pasó que derramó su corazón, pasó que fue sincera delante de Dios y pasó que Dios la escuchó y le otorgó de su favor. Amén. Y levantándose de mañana, adorando delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Mira a tu hermano y decile, Jehová hoy se está acordando de tu vida.
Y dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Fue tremendo, porque esa oración no tan solamente traspasó ese altar, no tan solamente ese corazón derramado trajo respuesta de Dios, sino que fue algo extraordinario. Porque esa oración estaba trayendo un cambio a las siguientes generaciones. Esa oración estaba traspasando vientres proféticos. Esa generación, toda esa oración estaba gestando en una dimensión, se estaba gestando en una dimensión eterna. Y por causa de un clamor de una mujer, una nación comenzó a entrar en una dimensión tan extraordinaria que Dios pensó en ese presente y en un futuro. Por tanto, Él se acordó de Ana e hizo gestar a Ana que tuviera al sacerdote y profeta Samuel. Amén. Entonces fue tremendo lo que pasó. Sobre Ana se gestó su hijo Samuel, la cual ella se lo dedicó como muestra, dice, se lo dedicó como muestra de agradecimiento, como aquel que traería lo profético sobre una nación. Mire, y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:1, y después lea la historia de Ana, porque ella después le hace un cántico a sus enemigos. Es tremendo. ¿Sabe lo que es hacer una canción para los enemigos? Es extraordinario. Ana elevó esta oración y dice: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Es tremendo. Mire, mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. O sea, se estaba burlando de aquellos que decían que jamás iba a ser madre, que no jamás iba a provocar algo distinto, pero su oración marcó su vida, marcó generaciones y marcó naciones. O sea, que cuando vos te levantás en oración, podés cambiar historias de vida, no tan solamente para tus hijos, para tu familia, sino para esta ciudad, para esta nación y todas las naciones, porque la oración tiene poder, tiene autoridad, tiene gobierno. La oración puede resucitar a los muertos, la oración puede sanar a los enfermos, la oración puede liberar a los cautivos, la oración puede hacer que un pecador se vuelva a la presencia de Dios, la oración puede liberarte de todo ataque de perversiones, de hechicería. La oración tiene el poder para destruir a los demonios y otorgarte el poder para que te levantes en el poder del Padre. Amén. Entonces la oración es la clave para que te puedas levantar en esta noche. O sea, mire, repita conmigo: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Es tremendo. Es tremendo. En Él radica mi poder. Poder habla que tenía poder. Una mujer que estaba amargada, una mujer que estaba siendo burlada, de repente se levanta en poder. Había victoria. Mira a tu hermano y decirle: esta es la noche para que haya poder y victoria sobre tu vida. Amén. Mire, y por último, la mujer cananea. Mateos 15:21. La mujer cananea, ¿sí? Los israelitas tenían muy mala opinión de los cananeos. Sí, eso lo va a encontrar en el libro de Mateos 15 al 21. Usted comienza a leerlo. Los israelitas tenían muy mala opinión de los cananeos. Dice que ella clamaba a Jesús y le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada. ¿Cómo estaba su hija? Atormentada. ¿Sí? Y dice, está atormentada por un demonio. Ella sabía que estaba atormentada por un demonio. No necesitaba ninguna revelación. Ella sabía que sobre su hija había un demonio. Pero Jesús dice que no le respondió ni una palabra. Entonces, es más, ella seguía
hablándole. Y los discípulos le dijeron, la querían sacar del lado del Señor, ¿sí? ¿Sabe por qué la querían sacar del lado del Señor? Porque antiguamente a los cananeos se le decían que eran dios de la peste. Por eso tenían una mala relación, no se juntaban con los cananeos. Porque al cananeo se le llamaba dios de peste. ¿Sí? Entonces, si vos te juntabas con un cananeo, se me va a pegar la peste, algo así. ¿Sí? Y ¿sabe qué? A ella no le importaba cómo la llamaban. A ella no le importaba si lo querían sacar. Ella sabía que el que estaba ahí era Jesús, era el Mesías. Amén. Entonces a ella no le importaba y solo quería clamar a Jesús porque sabía que él era el Mesías. Es más, mire, después cuando llamó la atención del Mesías, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos. Esa le dijo Jesús. Y ella le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea, estaba clamando a Jesús. Ella sabía que era el Mesías. Y de repente el Mesías le dice, pero no está bien que te dé el pan. No está bien que el pan de los hijos se le dé a los perrillos. Pero eso no se lo dijo para en cierta forma herirla o algo. Sino que lo que Jesús se lo dijo era porque quería saber y quería activar mayormente lo que había sobre ella. Y sabe que Jesús le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Sabe qué significa grande? Grande significa, tiene un tamaño superior, el que se considera superior en comparación a otros. ¿Cómo está tu fe? Mira a tu hermano y decirle, ¿cómo está tu fe? Ahí acá vamos, pastora, de a poquito, va queriendo la cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Un clamor liberó a su hija. Pastora, es que mis hijos están así, es que mis hijos aquellos. Levantate en oración. Comenzá a cambiar la historia de vida de tus hijos. Comenzá a interceder por tus hijos. Comenzá a decirle, Señor, tú me diste a mis hijos. Hoy declaro la palabra sobre ellos. Ellos son hijos tuyos. Ellos no son hijos de la perdición. Ellos son hijos del Mesías. La palabra me habla sobre mis hijos esto. Y comenzá a hablar la palabra. Comenzá a orar la palabra sobre tus hijos. Deja de maldecirlo. Deja de cuestionarlo. Deja de confrontarlos con cosas que sabes que lo hieren. Es el tiempo de comenzar a levantar el clamor por los hijos. Ay, pastora, que mi hijo está medio así. Bueno, comenzá a orar, comenzá a quebrantar esos diseños de muerte, comenzá a quebrantar los diseños de perversión, comenzá a quebrantar esos diseños que se están metiendo con vicios, con pornografía, con droga, qué sé yo, con tantas cosas que se están levantando en este tiempo, con doctrinas, con ideología. Hoy es el tiempo de clamar. Mire, un clamor liberó a su hija. Y ni siquiera se ofendió por lo que el padre le dijo, ni siquiera se ofendió porque los discípulos la querían sacar, ni siquiera se ofendió por lo que los demás estaban hablando de ella. Ella se determinó al cambio. ¿Y cuál era el cambio que ella quería? Era liberar a su hija, era liberar esa generación. Ella sabía que ese demonio que estaba perturbando a su hija no era para esa casa. Ese demonio no tenía que estar en ese lugar. Ella sabía que el único que podía actuar, que el único que podía cambiar la historia de su familia y de sus generaciones era Mesías, Jehová de los ejércitos. Y ella se atrevió a ir y comenzar a clamar delante de Dios. Y hoy te digo, mujer, hoy te digo, hombre, es el tiempo de clamar, es el tiempo de orar, es el tiempo de interceder, es el tiempo de comenzar a quebrantar, es el tiempo de ir y confrontar a esos demonios, de sacarlos a patada de tu casa, de sacarlo de la vida de tus hijos, de tu matrimonio, porque el Señor hoy te está diciendo que la fe que está sobre tu vida es mayor, es mayor, es mayor. Y cuando la fe es mayor, cosas tremendas van a pasar a tu favor. ¿Por qué? Porque la palabra está provocando la autoridad, el gobierno, y una posición de gobierno hace que estés al lado del Mesías. Y cuando alguien está con
con el Mesías y comienza a orar y comienza a decretar y comienza a confrontar los enemigos huyen por causa de la presencia del Padre. Y la palabra dice que somos hijos de autoridad, hijos de gobierno, hijos de poder. Por lo tanto, hoy vamos a decir como decía Ana: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar mi salvación y burlarme de mis enemigos. Y hoy el Padre te está diciendo: levántate en el poder de la palabra, porque hoy te vas a burlar de tus enemigos. Hoy te vas a burlar de tus enemigos, porque el Padre está diciendo: llegó el tiempo de la salvación sobre tu casa. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Avanzo